agradezco mucho al doctor Malem Seña el haberme invitado a desarrollar este módulo del curso tan oportuno y pertinente que han diseñado sobre la corrupción y hacer un alto, creo, necesario y obligado en el tema de la corrupción electoral. Así que para mí es una enorme satisfacción estar en un espacio académico tratando temas que ponen en riesgo a veces a los sistemas democráticos. Es decir, es un asunto no solo de preocupación intelectual, sino creo que también de suma importancia política en todas las democracias. No hay una sola nación democrática que esté libre de problemas, de riesgos, de tensiones en lo que hace a la relación entre dinero y política, como bien decía Jorge Malem. Se trata de una tensión estructural que no se puede conjurar. Es decir, mientras haya vida política, va a haber necesidad de que existan recursos económicos involucrados en la política. Eso pasa también en los autoritarismos, por supuesto. No hay ningún hecho político, algún proceso significativo en una nación donde el dinero esté ausente. Incluso las revoluciones se hacen con dinero, para decirlo así. Pero en el caso de las democracias, pues mientras que los autoritarismos, digamos, son la corrupción institucionalizada, porque es el abuso permanente a los derechos y la violación a las reglas o la imposición de reglas arbitrarias. En democracia, la construcción de las leyes pues pasa por un proceso de deliberación y de decisión constitucional, y la contienda política pues tiene también, por la importancia del tema, una permanente regulación de las distintas naciones. Este problema es tan persistente, digamos, estructural, que no va a desaparecer, que los distintos países han desarrollado diferentes aproximaciones para regular el asunto. Es decir, no es un tema propio de democracias emergentes, jóvenes, es un problema que está presente en democracias centenarias, los Estados Unidos, en el Reino Unido, países de la Unión Europea se han visto sometidos a tensiones, han caído gobiernos por justamente escándalos de corrupción política, electoral. Está la última moción de censura exitosa en España mismo, pues fue justamente por el cúmulo de tramas de financiación ilegal alrededor del Partido Popular. Antes la hubo con el Partido Socialista, en Cataluña mismo, con Convergencia y Unión, y en América Latina, pues qué decir. Pero también podemos encontrar estos problemas en Asia, en Oceanía. Es decir, no hay democracia que esté a salvo. Eso es lo primero. Por lo tanto, no es solo un asunto cultural, es un asunto estructural, y así hay que verlo. Siendo un problema estructural que cruza democracias jóvenes, viejas, parlamentarias, presidencialistas, en los más disímiles contextos de desarrollo y culturales, pues es un asunto que merece entonces una aproximación, digamos, yo les invitaría a esto sin clichés o sin explicaciones fáciles. Pónganle lo que quieran, los mexicanos, los españoles, los brasileños,
son así porque, bueno, no. Este problema está presente en todas las democracias. Segundo, observación, digamos, un poco para propiciar el diálogo, aunque entiendo que ustedes pues ya accedieron al material que grabamos en su momento y a la bibliografía que compartimos, y es que para este problema estructural permanente no hay una bala de plata, es decir, no hay una solución única, no hay una vacuna universal y de una vez y para siempre. Los casos de corrupción política son un poco como los virus, van mutando y lo que alguna vez te sirvió para contener algo puede dejar de ser útil más adelante. Además, pues las tramas de corrupción, los recursos y los instrumentos para poder incluso eludir las regulaciones, pues van cambiando por el desarrollo de la tecnología, de los mecanismos financieros, la globalización misma permite que tú desde paraísos fiscales puedas financiar gastos de campañas junto con el creciente fenómeno del uso de las redes sociales o redes sociodigitales en las campañas, que eso nos lleva a un tema, digamos, pues de frontera, y es que estas redes son grandes empresas transnacionales que escapan de la regulación nacional. Y eso es un desafío para la política, pero también para los sistemas de fiscalidad y de recaudación de impuestos, para la protección de los datos personales. Es decir, es un asunto que está afectando, yo diría, la vida de la humanidad entera y, por supuesto, también a la política. Antes, pues la gente iba en el autobús y miraba las bardas que estaban pintadas con propaganda política y pues ahí se hacía el gasto, en las ciudades, en los pueblos, pintando bardas, colgando carteles, anuncios, y hoy la gente ve en el autobús mirando el teléfono celular. Esa es la nueva forma de comunicar la publicidad comercial, también la publicidad política, y desde dónde subes o posteas, pues puede ser desde cualquier lado. En el caso de México, por ejemplo, nosotros hemos tenido la colaboración de Facebook, y entonces desde Irlanda nos envían el listado de páginas de candidatos y de actores políticos que hay en México, miles, depende del tipo de elección, y nos dicen cuánto han pagado a Facebook, y nos los dice, pues nos lo mandan desde Irlanda porque allá está su sede, entre otras cosas porque es uno de los países de la Unión Europea donde menos impuestos se pagan, hay que decirlo, pero es porque ellos nos lo quieren dar. Si no hubiese esa disposición de Facebook, nosotros ¿cómo sabemos que alguien pagó desde una red social a ir en una cuenta que finalmente es una transacción que se carga a Irlanda y que eso tuvo incidencia en los gastos de campaña para la gubernatura de Coahuila en México? Bueno, pues sería imposible. Entonces hay un nuevo actor que son estas transnacionales de la comunicación, que puede tener una incidencia directa. Ahí están los escándalos también de la propia elección del presidente Trump, la primera vez, con pues inversión política tóxica desde el exterior, llamémosle así. Bueno, pues esos son desafíos permanentes y crecientes, diría yo. Lo que sabíamos va a ser insuficiente. Y los instrumentos que teníamos
pues se están quedando cortos y hay temas de regulación incluso supranacional que habrá que empezar a conversar y a explorar para enfrentar estos fenómenos que pueden ser disruptivos de la vida democrática de los países. Así que, pues, segundo, primera cosa, es un asunto estructural, permanente, que como decía Jorge, no es que sea perverso en sí, pero puede devenir en perverso, porque en las sociedades, en las economías de mercado, antes les llamábamos capitalistas, ¿no? Pero es un tema un poco en desuso, pero siguen siendo. Pues el dinero no está repartido equitativamente, y si algo ha crecido en las últimas décadas, también es la desigualdad, como nos lo recuerda Piketty. Crece la desigualdad y crece muy de la mano del uso de, de la tecnología y de los nuevos instrumentos financieros. Entonces hay grupos cada vez más pequeños que concentran cada vez más dinero. Y eso es concentrar poder. Y si ese dinero repartido tan asimétricamente en el planeta y al interior de las sociedades se pone al servicio de alguna plataforma política, pues va a atentar contra la esencia del ejercicio democrático, que es la igualdad de las personas, de las ciudadanas y de los ciudadanos. Hay igualdad de voto, pero no hay igualdad de dinero. Entonces, la presencia del dinero puede ser disruptiva para la propia democracia. Entonces, teniendo en cuenta esa tensión, es que se han hecho estas regulaciones que, insisto, pues suelen quedarse cortas o suelen tener cierto grado de obsolescencia ante estos fenómenos como la globalización, el uso de las redes sociales, la posibilidad de inyectar grandes cantidades de dinero sin dejar rastro a campañas a través de las redes. Y un tercer comentario es que no hay la mejor regulación o el mejor modelo. Aquí, a diferencia de, hacía hace rato el símil con los virus, bueno, un virus puede ser estudiado y combatido, el mismo virus que se esparce por el mundo desde un laboratorio en el Reino Unido o donde sea, pero estos otros problemas, en esta materia sí hay diferencias nacionales y es muy difícil importar la vacuna. Tiene que ser una construcción propia de las naciones mismas en función de su experiencia, de sus necesidades y de sus capacidades institucionales. Y entonces, bueno, pues si no tienes tu propio laboratorio que pueda desarrollar tus defensas en el país, pues va a ser muy difícil que las traigas de fuera, ¿no? No hay Pfizer o Moderna contra la corrupción política que podamos importar. Podemos conocer experiencias, pero es un reto, sigue siendo un reto de cada país, de cada nación. Y ahí, pues, la capacidad de construir instituciones fiscalizadoras independientes, profesionales, con capacidad de conocer los asuntos, de hacerse de elementos de prueba y de sancionar, pues es muy desigual también en el mundo, en una región como América Latina, por ejemplo. Y yo diría que no hay un marco regulador o un modelo de regulación entre dinero y política que no tenga efectos secundarios indeseables. También hay que decirlo, como ciertos medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en México, aquí, bueno, somos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos es el dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? Es un gran mercado, la política. Es más fácil hay tantas posibilidades de ser para un
una persona de clase media o clase baja norteamericana de resultar electo en una votación al Congreso de los Estados Unidos como de quizá de ganarse la lotería. Prácticamente, si no tienes una enorme plataforma económica, no puedes hacer política medianamente exitosa, con algunas excepciones que conocemos y pues que entusiasman, pero que son eso, excepciones. Es un modelo construido alrededor del dinero y además a partir de pues, la sentencia que justo en la bibliografía, el texto de Dworkin sobre Citizens contra Estados Unidos, donde la Suprema Corte equiparó la libertad de expresión individual de las personas con la libertad de las grandes corporaciones de meter dinero a las campañas, ¿no? Lo cual a mí, bueno, me parece con muy poca base jurídica y conceptual, pero eso hizo la Corte norteamericana. En su momento el presidente Obama dijo que puede ser la decisión más dañina para la democracia norteamericana en muchísimos tiempos por parte de muchísimos años por parte de los jueces. Bueno, entonces tienes ahí un modelo que encarece, que vuelve una competencia millonaria casi, ¿no? Es así como en la Guerra Fría había la carrera armamentista nuclear y no tenía límite y tenían posibilidad de destruir varias veces el planeta con la acumulación de armas de destrucción. Bueno, pues así se acumula dinero en las campañas entre republicanos y demócratas, con unas cifras apabullantes, ¿no? Bueno, ese es un modelo que tiene defectos evidentes, pero por ejemplo en México que tenemos un modelo que establece que el financiamiento, el dinero público debe ser preponderante sobre el privado, pues también hemos tenido unos partidos y proyectos políticos que el fin es obtener ese financiamiento público y sobrevivir como partidos para tener el financiamiento público. Se vuelve un fin en sí mismo ese dinero, no la política, no la agenda que quieres llevar al Parlamento o los planes de gobierno. Y también se han creado unas burocracias partidistas, parasitarias. Entonces, ¿qué les digo? Siempre hay efectos secundarios. ¿Cuál es el menor efecto secundario posible? Yo lo diría así. Por ejemplo, ahora en México se plantea que debería desaparecer ese financiamiento público. Bueno, los montos se pueden conversar, estudiar, sin duda ha habido ejemplo que les digo de exceso, pero si hoy lo retiramos, podemos desaparecer el financiamiento público, pero no vamos a desaparecer la necesidad de los políticos de contar con dinero para ir a las campañas. Y hoy, por supuesto que hay corrupción, por supuesto que hay presencia de la criminalidad organizada y tentación de incidir ya en los procesos políticos. Antes decíamos, bueno, los narcos no se meten porque, pues al final gane quien gane, ellos llegarán a la presidencia municipal, al ayuntamiento, con su oferta de plata o plomo y así someten a los gobiernos, sobre todo en los niveles más locales, donde la posibilidad de coacción y de presión y de intimidación de estos poderes fácticos es mayor. Ahora ya empieza a haber algunos indicios de que incluso pues ellos deciden listas de candidatos, que ofrecen a los diferentes partidos. Bueno, si ese problema está ahí y nosotros desaparecemos el financiamiento público, pues el dinero va a salir de algún lado. Y pues, si no es público, será privado. Y el dinero privado puede ser legal y también ilegal. Entonces, quizá el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, para acabar con burocracias partidistas,
y con esta distancia que a veces hay entre los partidos y la ciudadanía, porque pues saben que tendrán recursos, no tendrán que estar haciendo colectas, acercamiento a distintos grupos de ciudadanos. Bueno, pues a lo mejor siguen sin acercarse a grupos de ciudadanos y se acercan a grupos con los que no quisiéramos que hubiera compromisos por parte de los actores políticos. Así que, pues, este es un asunto que puede generar siempre efectos secundarios, efectos indeseables. Es como la cortisona, ¿no? Pues lo debes de tomar, pero puedes tener sus secuelas. Así pasa con la regulación a la política, del dinero a la política. Puedes buscar un objetivo, pero también tendrá efectos secundarios. De tal manera, pues, que hay que tomarlo con mucha seriedad. Y bueno, he dicho algunas cosas que pueden llegar a la conclusión, pues esto no tiene salida. Bueno, no tiene salida definitiva, pero sí se puede y se debe intentar evitar que el dinero acabe con la democracia, que esta parte tóxica de esa posible tensión acabe desvirtuando a la democracia, porque entonces se acaban pues perdiendo los derechos y las libertades de la gente, sobre todo la gente que menos poder económico tiene y que tiene el poder de su voto, que no es poca cosa. Perder el poder del voto pues sería inaceptable en sociedades donde ya muchas otras cosas se han perdido, como el derecho a una vida digna, a la seguridad en las calles, etcétera, etcétera. Así que, pues simplemente quise, Jorge, perdón, creo que me extendí, poner una serie de provocaciones, déjenme decirlo así, para la reflexión y la conversación. Muchas gracias y pues